Nos encontramos para seguir analizando los pormenores de este asilo negado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez al expresidente peruano Alan García Pérez. Y estamos aquí en los estudios en estos momentos con el experto en Derecho Internacional Carlos Jaico. Doctor Jaico, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Negado el asilo, ¿cuáles son los caminos ahora que se vienen en torno a Alan García? No, lo que vemos es que su abogado acaba de anunciar que no va a pedir asilo en otra embajada, lo cual es ya digamos, un viso de continuar en el debido proceso que se le había continuado sin ningún problema y que pues se vio interrumpido por este pedido infructuoso de asilo a Uruguay, ¿no? Sin embargo, antes de que salgan ahora a decir que no van a pedir asilo en ninguna otra embajada, saltó la información la última semana diciendo que también había solicitado asilo a Costa Rica. Exactamente. Y que habían tocado la puerta también de Colombia para ver si pueden entrar a Colombia. El tema es de que, por ejemplo, pedir asilo en Costa Rica es un poco difícil. Hay que ver que Costa Rica vive bajo la hegemonía de Estados Unidos y es Estados Unidos quien al final decide si puede ir o no, si puede ser aceptado, incluso ser como huésped nada más de la Embajada de Costa Rica. Yo creo que ahí pues la negativa pues es clara. Luego también en Colombia veo bastante difícil que Duque, el presidente actual, pueda aceptar un pedido de asilo, ya que esto pondría en serias dificultades al Perú, con quien tenemos, no hay que olvidarlo, la Alianza del Pacífico. Perú forma parte con Colombia, Chile y México de la Alianza del Pacífico y estamos pues en unas relaciones comerciales y políticas bastante interesantes. ¿Ahora sí justifica que se disponga que Migraciones asegure mejor las fronteras? Bueno, es necesario y creo yo que aquí ya la situación del señor García se agrava un poco porque aquí está un tanto fundamentando las condiciones para la detención preventiva, ¿no? Al haberse asilado es una manera también de querer evadir la justicia peruana. Se puso la soga al cuello a Alan García con Prácticamente esto. Lo ha hecho y aquí lo que vemos es de que él ya otra salida no tiene sino continuar pues respondiendo a la justicia en el Perú tal y como lo requiere pues el fiscal de la Pero usted acaba de mencionar algo sumamente importante, que este acto de Alan García de buscar el asilo político en cierto modo representa un intento de fuga, de escaparse de la investigación. Para muchos es una fuga dentro del propio país, entrar en un espacio soberano como es la embajada, la residencia de la embajada uruguaya, y por otra parte también está la aparente obstaculización a la investigación que hay en su contra para esquivarse de la justicia peruana. Precisamente, esas son las dos condiciones para justificar una detención preventiva. El peligro de fuga sigue siendo latente porque precisamente el hecho de haberse o buscado asilo en una embajada extranjera ya demuestra que se quiere ir. Ahora, evidentemente no podemos descartar que lo vuelva a hacer o que pueda también salir por cualquier parte o cualquier lado de la frontera de nuestro país. Ese es un peligro latente, creo yo, y pues las autoridades deberían tener un poquito más de cuidado y no dejarlo, digamos, partir como el señor Inostroza. Y quiero en esto traer a colación un tema importante, que esto precisamente le está dando un gran mensaje a otros países para no aceptar ningún tipo de Estados Unidos, caso Alejandro Toledo, y España, caso César Inostroza. Porque ellos están desde hace mucho tiempo, sobre todo el señor Toledo, está pretendiendo que aquí pues hay una persecución política. Bueno, es lo que dice su abogado Heriberto Benítez constantemente. Exactamente, y eso es lo que se ha venido tratando como tema en los foros internacionales. Pero ahora no. Pero señor Jaico, a mí me preocupa algo, o no es que me preocupe, sino me genera una cierta intriga. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué Alan García había optado por Uruguay? Si en su momento, por ejemplo, había logrado asilo con Colombia durante su primer gobierno, bien pudo haber buscado refugio en otro país como Ecuador, bien pudo haber buscado refugio de repente en Chile, de repente en Bolivia, en Brasil. ¿Por qué necesariamente Uruguay? Mire, yo creo que es el país con cierta opacidad que podría haberle dado este asilo. Opacidad lo digo porque no hay que olvidar que Uruguay es un paraíso fiscal y financiero. Fiscal, ¿por qué? Porque la gente puede llevar su dinero ahí, evadir impuestos en el país de origen. Y financiero, ¿por qué? Porque ahí se logran estas estructuras financieras bastante complejas en las cuales pues, se oculta dinero del narcotráfico, del lavado de activos y de todo tipo de actividad ilícita. Sin embargo, calculó mal porque Uruguay no quiere que pues, los proyectores internacionales se centren sobre él. Quiere vivir una vida tranquila y no quiere sobre todo tampoco, por ejemplo, poner en riesgo los tratados de libre comercio que tiene con el Perú.
o también el acuerdo complementario de economía, también el 58, por ejemplo, que tiene con el Perú. Esto todo se hubiese visto pues en riesgo si hubiesen aceptado el asilo político. Y creo que ahí fue un mal cálculo del señor Alan García y de sus asesores de haberle dicho de ir a la embajada. ¿Usted cree que fue un mal cálculo de García o es que de repente la presión mediática y política a nivel internacional contra Tabaré Vázquez ha sido tan fuerte que tuvo que hacerlo retroceder? Porque al inicio nomás, cuando se dio el asilo, ingresó a la residencia uruguaya el señor García, se lanzó el mensaje tácito de que la solicitud iba a ser concedida. Y finalmente se adelantaron las autoridades políticas del Perú y comenzaron a hacer una especie de cargamontón de presión mediática, claro. Lo mismo que en Uruguay, y terminaron aguantándolo mucho, tanto así que dijo la semana pasada el canciller uruguayo que es una decisión muy difícil de tomar, que se van a tomar su tiempo. Pero acá se veían ya esas señales que los allegados al señor García estaban tratando de hacer llegar a la población y sobre todo al mundo internacional, en el sentido de que aquí se estaba pues planteando un golpe de Estado, que vivíamos en un Estado autoritario y todo tipo de disfuncionamiento de la institucionalidad. Esto pues abocaba para que el señor García tome ese asilo. Ahora, precisamente la reacción fue bastante rápida de las autoridades para decir que aquí no existía ningún tipo de asilo y que todo ese discurso había sido pues parte de toda una estrategia para simplemente ayudarlo a fugar. Yo creo que todo esto ha quedado ahora sí confirmado de que el Perú no solamente es un Estado de Derecho, sino que aquí hay una verdadera independencia de poderes. Mire usted, valdría la pena remarcar que cuando hablan de que el presidente, por ejemplo, está pidiendo que el señor Chávarri, fiscal de la Nación, salga de ello, dé un paso al costado, el fiscal de la Nación pues le manda un tuit diciendo, mira, tengo que denunciar contra ti, te voy a denunciar y te voy a hacer el proceso pertinente. Esto pues no sucedería en un Estado autoritario, esto en la vida, ¿no? Entonces yo creo que acá queda confirmado de que pues Uruguay ha tomado la mejor decisión, sobre todo por los intereses que ellos tienen con el Perú. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia en tu proceso? ¿Por qué el de César Inostroza tiene que haber un tema de extradición? Me preguntaba, por ejemplo, un taxista el día de hoy mientras venía en el camino, ¿por qué es tan fácil el tema de Alan García, que le nieguen el asilo y que tienen que salir inmediatamente? ¿Y por qué no ha sido tan fácil también el tema de César Inostroza? Bueno, es que son dos cosas diferentes. Hay que remarcar que el asilo político es una institución conocida únicamente en América Latina. Porque Inostroza también pidió asilo. Exacto, pero él es sobre todo refugio en España. Los países europeos no reconocen la figura del asilo. Porque Inostroza incluso lo primero que se resuelve es el tema del asilo, alegando también persecución política. Claro. Porque me preguntaba el taxista, ¿por qué César Inostroza es complicado y por qué Alan García es tan fácil? Mire, es que son dos cuestiones diferentes. Lo primero es el asilo diplomático que solamente existe en América Latina para los países de América Latina y el refugio que existe para otros países como por ejemplo Europa. Y en esto quiero decirle, por ejemplo, mire el tema de Julian Assange. Este señor, conocido por los Wikileaks, que está en la residencia del embajador claro. en Ecuador, en Londres, y que hasta ahora no puede salir de ahí. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente Inglaterra no reconoce la institución del asilo político. Para él es simplemente alguien que está alojado en una dependencia, digamos, de Ecuador y que cuando salga, pues lo van a entregar a las autoridades suecas, ¿no? Pero ahora, conviene inmediatamente que el Ministerio Público solicita la detención preliminar tras este acto de García? Pues yo creo que acá las condiciones para una detención preliminar ya no están cumplidas, es más una detención preventiva, diría yo, porque preliminar es para hechos, digamos, un poco flagrantes y solamente dura 10 días en temas de crimen organizado, por ejemplo. Aquí ya va una cuestión de detención preventiva que es pues hasta 36 meses y puede ser prolongada en caso de criminalidad organizada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa posteriormente los siguientes días, porque sin duda alguna hay mucho más que investigar y este acto del señor García, lo único, como dije al inicio de la entrevista, lo único que ha hecho es ponerse a sí mismo la soga al cuello. Sí, precisamente. Complicarse solito. Exacto, porque acá viene también el tema, hay que verlo, el tema de lo que es el referéndum, ¿no? Tenemos un referéndum ya este domingo 9 y es importante que pues se haya dado esta decisión, creo yo, que certifica o viene a confirmar que estamos viviendo en un Estado de Derecho. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. 12:30 minutos. Muchísimas gracias, señor Jaigo, por su presencia aquí en los estudios. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a ver finalmente qué determina el Ministerio Público, porque mucho se considera que el hecho de que haya solicitado el asilo político y que se le haya negado, eso sin duda alguna implica que ya configuró
una de las causales por las cuales tendría que solicitarse su detención hasta prisión preventiva, pero eso en cuanto a los procesos que de por medio tiene que desarrollarse en el marco de esas investigaciones y que sobre todo se respeta el debido proceso que siempre se viene respetando, solamente que aquellos que en estos momentos se encuentran dentro de esas investigaciones constantemente alegan que son víctimas de persecución política, cosa que sin duda alguna no es así.